Hola amigos, buenas noches. Un cordial saludo a todos quienes se están uniendo a nuestra transmisión. Este programa va a estar excelente. Vamos a tratar temas de actualidad. Vamos a conversar sobre las recomendaciones que nos da la OIT sobre la conformación de sistemas de gestión resilientes. Vamos a hablar de ese tema con un invitado de lujo. Hoy tenemos la presencia de David Zaretsky Ferrera, un gran amigo, un gran colega que se une a nuestro programa desde Colombia. ¿Cómo has pasado, mi querido David? Bienvenido. Hola, Clever. Muy buenas noches para ti, para todas las personas que se unen a la comunidad IPS el día de hoy. Gracias por tu presentación y no, de verdad totalmente honrado por estar en tu programa. Felicitaciones por lo que estás haciendo a través de IPS en Latinoamérica. De verdad que qué programas tan interesantes y qué tema tan interesante el que vamos a tratar el día de hoy, Clever. De verdad que va muy de la mano con lo que efectivamente se está planeando, lo que se está desarrollando y a lo que nos debemos enfrentar. Muchas gracias, David. Un gran abrazo a todos quienes se están uniendo a la transmisión. Les pido que por favor nos ayuden a compartir para llegar a la mayor cantidad de personas. Muy bien, voy a compartirles una imagen. Este momento, ustedes están observando cuál fue el mensaje de la OIT en el 2020. Ustedes recordarán, pusieron énfasis en todo lo que tenía que ver para detener la pandemia. Entonces, el mensaje puntual de la OIT era: detengamos la pandemia, obviamente apoyándonos en la seguridad y salud en el trabajo, en todas las instituciones, en todas las empresas, y nos mandaba el mensaje de que sí podemos salvar vidas a través de detener la pandemia en los lugares de trabajo. En este año han iniciado una campaña publicitaria exhaustiva. La OIT dice que debemos anticiparnos a la crisis, prepararnos y responder. Entonces, el llamado que nos hace ahora a los estados, a las empresas, es invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué te parece a ti, mi querido amigo David? Mira que es una posición bastante coherente. Claramente, cuando la pandemia llegó a nuestras vidas el año pasado, cuando ya se declaró la pandemia a nivel mundial, pues la OIT de la mano pues de todos los organismos multilaterales, no solamente estamos hablando de la OIT, estamos hablando de la OMS, de la ONU en términos generales, de todas las entidades como tal que siempre han buscado el bienestar a nivel global, pues la OIT no se alejó de ese parámetro y precisamente cambió lo que se había planeado para el año 2020. O sea, la tendencia, y digamos que muy de la mano de los acuerdos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la prevención y la promoción de la salud en el mundo del trabajo, cambió, cambió y en el 2020, pues la OIT también tuvo que remodelarse, tuvo que readaptarse a esa nueva condición que estábamos viviendo. De ahí nace precisamente esa detengamos la pandemia, que es, digamos, el eslogan que vino en su momento. La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas. Miren cómo lo decía en ese momento cuando se lanzó. Recuerden que esto fue antes de abril, que tradicionalmente el 28 de abril sabemos que es el día eh, que De la seguridad y conmemoramos salud. nosotros, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos decían en su momento, la OIT puede. O sea, no conocíamos la dimensión de lo que nos íbamos a enfrentar y nos daba desde ese eslogan una invitación, digamos que no tenue, sino una invitación a que algunas estrategias que desarrollaríamos dentro de las organizaciones pueden salvar vidas. Y efectivamente muchas se salvaron, muchas. No tantas como las que hubiésemos querido. Realmente hubo una falta de conciencia por muchas partes, y no tanto al principio de la pandemia, sino en el trasegar de la pandemia. Nos flexibilizamos, nos condujimos a una serie de elementos que terminaron causándonos pérdidas muy grandes. Y hago un pequeño paréntesis, un gran abrazo. Yo sé y hablo desde IPS y desde BSafe
a todas las personas que a nivel Latinoamérica de una u otra manera hemos perdido personas cercanas, amigos, colegas, familiares. Nos solidarizamos muchísimo con ustedes de verdad y precisamente la resiliencia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento va hacia ese lado. Hoy que ya estamos, pues precisamente la OIT anticipándose como regularmente lo hace a este 28, ya nos habla de algo muy importante y es anticiparse a la crisis. Y aquí esto es un concepto que no es nuevo, es un concepto que tiene muchos elementos que ahora más adelante iremos a tratar, pero miren cómo es de interesante. Nos está diciendo, en el anterior dice, puede salvar vidas, ahora nos está diciendo, invertir hoy en sistemas resilientes realmente es una estrategia que puede ayudarnos o que nos va a ayudar a salir adelante. Es una concepción bien interesante. Es indudable. Este momento, amigos, les estoy poniendo otra imagen en donde nos dice qué es la resiliencia y en definitiva es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, David, que este término de resiliencia ya se manejaba mucho antes, pero creo que la OIT acertadamente en este año nos está pidiendo que implementemos sistemas de gestión, es decir, que actualicemos esos sistemas de gestión, que sean resilientes, de tal manera de que las personas, los trabajadores, las empresas, armemos y ejecutemos verdaderos programas de resiliencia ante esas pérdidas. Este momento nosotros estamos frente a una pandemia sin precedentes, al menos todos los que estamos de este momento en este mundo, en el 2021, y que hemos logrado sobrevivir a la pandemia, hemos sufrido la pérdida de familiares, de amigos, de trabajo. Nuestras empresas han sufrido las pérdidas económicas por pérdidas de clientes. No sabemos cuánto tiempo nos tomará el volver a empinarnos, el volver a crecer. Pero de todas maneras, esa es la palabra clave, resiliencia, resiliencia. ¿Qué nos comentas tú al respecto, mi querido amigo David? Mira que muy articulado con lo que acabas de señalar, es claro que los gobiernos y los empleadores en términos generales y obviamente nosotros como trabajadores, pues nos hemos visto en la necesidad de enfrentar esta situación sin saber y eso, digamos, ya termina siendo un discurso un poco trasnochado, llegar a decir, no, es que no estábamos preparados. Claramente no lo estábamos, pero la resiliencia es precisamente trabajar desde la posibilidad de crecimiento a través de situaciones críticas. Y esto no es nuevo, Clever. Esto definitivamente, si nosotros fuéramos muy juiciosos, de pronto, y más que juiciosos, curiosos, entraríamos a mirar normas que vienen de un tiempo atrás, desde antes de la pandemia. Yo quisiera invitarlos a que todos revisaran una norma ISO que es la 22316, ISO 22316, que precisamente nos habla de la recuperación de las organizaciones. Ese, digamos que es una estrategia que desde la misma ISO nos conduce a qué? Nos conduce a un enfoque que claramente nos conduce a ser resilientes. O sea, en cierta medida, obviamente, este es un término que termina siendo muy utilizado, pero sin entender realmente qué es la resiliencia. Lo que acabas de señalar con esta definición que nos da la RAE es una definición muy ajustada, pero debemos partir de un principio muy básico, y es que los comportamientos de todas las personas y en sí, como las organizaciones están conformadas por personas, el comportamiento organizacional tiene que contribuir desde su parte íntima en tener estrategias de recuperación. Y ante eso no nos preparamos. Todos hablamos de la gestión del cambio, hablamos de estructuras de desarrollo, hablamos de procesos, hablamos de formatos, pero ¿cuántas veces las organizaciones realmente abordan las habilidades que debemos tener como personas para enfrentar los desafíos, para poder superar las amenazas, para poder crecer a través de las oportunidades? Nos formamos muy bien en construir formatos, en construir procedimientos, en construir de pronto documentos.
eso es bueno, es fundamental, es preciso, pero las organizaciones muy posiblemente ahora están con el reto, y es a lo que nos conduce la OIT en este momento, nos está conduciendo a formar a las personas a través de estrategias que permitan efectivamente crecer. Y ahí habrán algunos atributos que muy posiblemente debemos tener presentes. Muy bien. El Antes más de... importante de ellos, Sí, sigue, sigue, hoy por favor. más que nunca debemos conocer cuáles son, más que conocer, comprender cuáles son los atributos de las organizaciones. Ahí es donde debemos empezar a partir. Muy bien. Ese es el punto de partida. Pero antes de detallar cuáles son las estrategias, cuáles son los programas de ejecutar en las empresas, yo quisiera que desde tu amplia experiencia como psicólogo nos ayudes a todos los que estamos en el programa y a todos los que observarán el programa, ¿qué deberíamos hacer también con la parte familiar? Porque no solamente los trabajadores han sufrido las pérdidas, sino que muchas de las familias se han quedado sin el sustento diario, se han quedado sin sus familiares. Muchos de ellos, muchas de esas familias se han quedado sin la cabeza del hogar, sin algún hijo, sin algún padre. Entonces, ¿cómo conectarnos? ¿Cómo hacer que esos sistemas de gestión que nos pide la OIT, empresas en los estados, llegue directamente tanto al trabajador como a los beneficiarios que también son los miembros de la familia? Mira, Clever, infortunadamente no existe una fórmula mágica ni universal. Ojalá la existiera. Pero lo que sí es claro es que cuando la organización integra los núcleos, y ojo, no es solamente el núcleo familiar, que es fundamental dentro de la vida de todos. Los núcleos, estamos hablando del núcleo social, el núcleo familiar, el núcleo educativo que tenemos nosotros, todo ese tipo de elementos que hacen parte de la integralidad del ser, toda organización, cuando se interesa en conocer, ahondar y estructurar estrategias que permitan fortalecer esas grandes instituciones, es más fácil. Es más o menos el principio que tiene las organizaciones cuando hablan de la responsabilidad social empresarial, que es más o menos el ámbito que integra desde el componente familiar cómo el trabajador y su entorno en general puede verse beneficiado por lo que es la organización. Si las empresas, en términos generales, no hay que ser una multinacional para poderlo hacer, los planes de integración familiar o los planes de estructuración de recursos para el crecimiento de la comunidad, no es necesario estar en una gran empresa con un gran capital. Muchas veces, inclusive las empresas, lo hablo desde Colombia, aquí tenemos una figura que se llama caja de compensación familiar, que es un beneficio que tenemos todos los trabajadores, en el cual por un mínimo aporte que da inclusive el empleador, pues tenemos la posibilidad de acceder a créditos de vivienda, créditos educativos, recreación, turismo, una cantidad de elementos, pero las empresas no lo hacen, no lo abordan, no se interesan. Piensan que integrar a la familia es de pronto hacer un paseo familiar o el día de la familia o de pronto el día de los niños, y eso no es realmente. Como todo en la vida, yo pienso que debemos partir desde una adecuada identificación. Aquí la 31.000 me encanta, yo soy fanático de hablar desde la 31.000. La gestión del riesgo creo que aplica para todo. Y lo primero que yo tengo que hacer es identificar el contexto. Si la empresa identifica cuál es el contexto, no solamente de su organización, sino el contexto en el cual sus trabajadores se encuentran, identifica los peligros y riesgos que tiene ese contexto, los analiza, los evalúa y finalmente genera una estrategia de tratamiento a través de una comunicación y a una intervención, muy posiblemente podrá desarrollar actividades que involucren a la familia. La invitación es a que, sí, claro, bienvenidas las reuniones y bienvenidas muy posiblemente esas actividades y el regalito de fin de año para los niños, pero eso realmente qué deja, eso realmente qué aporta. Hay grandes experiencias donde de pronto algunas empresas, no quiero mencionar nombres acá, pero hay empresas que de pronto han tomado
la conformación del núcleo familiar y se han encargado de formar a las parejas de los trabajadores en habilidades para poder desarrollar actividades desde su propia casa. Eso antes de la pandemia y ahora en la pandemia también lo están haciendo. Entonces, de pronto, las madres que están viviendo en la casa, que no tienen empleo, la misma empresa en búsqueda de muy posiblemente tener una fidelización con el trabajador, porque eso se traduce finalmente en una buena fidelización del trabajador, le enseña o le permite educarse para el trabajo. Entonces, le enseñan habilidades para que monten su propia microempresa, para que de pronto fortalezcan si tienen una microempresa de algún tipo, no sé, de alimentos o de confecciones o de esto. Y la misma empresa, identificando ese contexto, toma a la familia o al círculo primario del trabajador y le dice, venga para acá, ¿usted qué sabe hacer? No, yo sé tejer. Venga, yo le quiero enseñar a través de educación para el trabajo, a través de la caja de compensación o del SENA aquí en Colombia, que es el Servicio Nacional de Enseñanza, o a través de entidades de educación para el trabajo. Venga para acá, mi querida amiga, venga para acá, mi querido amigo, yo le voy a fortalecer a usted esto. Y eso ya lo pagamos, aquí en Colombia eso ya está pago, eso es gratuito. Empresas que aprovechan eso, pues están dándole un capital humano y un capital, le están dando un salario emocional impresionante al trabajador, que así usted tenga una empresa donde su ingreso, su salario, su ingreso base no sea muy alto, si yo logro enamorar al trabajador a través de tocar la familia, es un trabajador fidelizado y es un trabajador que va a amar su empresa. Por Tú, lo aca- demás, solamente tendremos operarios. Tú acabaste de hablar de un tema muy importante que es el salario emocional. Lamentablemente, en muchos países, hablo de Latinoamérica, aún no se toma en cuenta todavía este tipo de salario. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre este apasionante tema y sobre todo vamos a saludar este momento a quienes se están uniendo a la transmisión. Miguel Ángel Ochoa, un saludo especial amigos, un saludo para ti Miguel. Luz Clemencia Cadavid, saludos amigos desde Medellín, Colombia, excelente tema, muchos éxitos, gracias mi querida amiga Luz Clemencia. Marcos Gutiérrez dice buenas noches a todos. Carlos Taimal, buenas noches con todos desde Cuenca. Gracias a todos los amigos de Cuenca que se están uniendo a la transmisión. Clara Gladys Malgarejo Herrera, buenas noches. Por favor, ayúdenme, indíquenme desde qué país, desde qué ciudad nos están saludando. Yo te digo dónde es ella, Clara Melgarejo, gran colega, fue una compañera mía en la universidad, una estudiante mía. Gran abrazo. Clara, qué rico que estés con nosotros. Muy bien, excelente. Ya no es estudiante tuya, David. No, somos colegas Ah, y ya. una gran profesional, Ah, una muy bien, gran muy bien. profesional. Muy bien, gracias. Bienvenida, Clara. Un fuerte abrazo desde Quito. Lenín Astudillo, buenas noches. Saludos desde Machala. Muy bien, desde el sur del Ecuador. Excelente, mi querido amigo Lenín. Bienvenido. Siempre eres bienvenido. Guillermo Salazar, nuevamente gracias. Saludos desde Tacna, Perú. Muy bien, Guillermo. No se olviden, amigos, ayúdenos compartiendo el programa para llegar a la mayor cantidad de amigos. Dani Pazmiño, buenas noches con todos. Bien, Dani, gracias por tu compañía. Cabeto Murmo, saludos. Excelente, bienvenido. Buenas noches desde Quito, Nelson Lemache. Gracias, Nelson, por unirte. Daniel León, buenas noches, saludos. Rolando Ramiro San Martín, saludos desde Guayaquil. Excelente, amigo. David Zacarías, saludos desde Guatemala. Excelente, mis amigos desde Guatemala, siempre presentes en nuestros programas. Son siempre bienvenidos. Milion Rivadeneira, saludos a Clever y David, muchas gracias por compartir un excelente tema. Sí, y lo que está por venir es mucho mejor, así es que por favor ayúdenos amigos a compartir el programa. Hola, buenas tardes. Hola mi querida Alejandra desde México. Saludos. Berta Soto, buenas noches compañeros, excelente. Saludos desde Dallas. Dianis Polo, excelente Dianita. Dianita te manda a saludar David desde Dallas. Así es. Un gran Muy abrazo bien, a Diana saludos Polo. desde México, dice Alejandra Hernández. Muy bien, amiga Alejandra, bienvenida como todos los domingos. Iván Orozco, saludos David, felicitaciones Clever, dice. Iván te manda a saludar, mi querido amigo David. Gran colega, Iván. Gran colega. Muchas Muy bien, gracias. amigos. Vamos a continuar con lo que tenemos previsto para el programa. Quisiera yo que vayamos aterrizando, David.
Los sistemas de gestión tienen su estructura, ¿no es cierto? Y tú acabaste de hablar de algo muy importantísimo que es analizar y definir el contexto de la organización. Luego de que defines el contexto de la organización, ya estableces los actores, ¿no es cierto? Externos, internos. Puedes establecer también ahí las estrategias para hacer que este sistema de gestión sea resiliente. Dime dos o tres acciones que deberíamos tomar en cuenta. De las más importantes que ya nos has dicho. Bueno, hay muchos elementos que debemos tener presentes y es claro que cuando nosotros comprendemos el contexto de la organización, es más fácil hacer una estrategia de resiliencia. ¿Sí? Es importante y de pronto nosotros no hemos terminado de entender que si tú crees que pase algo, puede llegar a pasar desde la mera concepción de la imaginación. ¿No? Aquí no, digamos que no es que quiera señalar lo que siempre hablamos con María José Gaviria, que siempre le envío un gran abrazo, que dice, tú creas lo que crees, no es desde esa perspectiva, sino que si tú consideras que algo puede llegar a ocurrir dentro de tu organización, lo más probable es que en algún momento, por absurdo que sea, puede llegar a pasar. Quiero ponerles un ejemplo de algo que vamos a prontamente cumpliremos, o sea, tendremos que la conmemoración de lo que pasó en el 9/11. Antes del 9/11, ¿quién se le había ocurrido que una aeronave se iba a estrellar contra un rascacielos? Boeing. Ese día se estrellaron dos, uno al lado del otro y otros dos muy cerca. O sea, siempre es importante tener una percepción de condiciones. No es pensar desde el fatalismo. La intención no es esa, no es pensar desde el fatalismo, pero sí es importante considerar que pueden existir mil condiciones que pueden sacarnos de esa normalidad. Cuando nosotros entendemos ese contexto y empezamos a prospectarnos frente a diferentes temas, pues todo es viable, todo es viable. Cuando hablamos de esto, pues obviamente ya deberíamos empezar a abordar sobre el conocimiento o no el conocimiento, la estructuración de realmente cuáles son los objetivos que traza la empresa, la organización, donde se encuentran los trabajadores o nos encontramos nosotros como personas. Esos objetivos a través de una identificación apropiada de lo que es la misión, la visión, las estrategias, los principios organizacionales, son los baluartes que nosotros siempre debemos garantizar. Y ante ese análisis de riesgos, de situaciones que pueden ser cotidianas o no tan cotidianas, si miramos la pandemia y miramos y comparamos lo que pasó con la gripa española en los 20, pues la condición fue muy similar, pero realmente cuántas matrices de riesgos habíamos nosotros contenido o contemplado con una situación como estas. Y ya habíamos tenido campanazos de alerta, habíamos hablado del ébola, habíamos hablado del H1N1, habíamos hablado de muchas condiciones que ya nos estaban diciendo, oiga, puede pasar algo crítico, pero como que éramos muy reticentes a hacerlo. Entonces, ojo, un buen análisis, una combinación con los objetivos y lo más importante, tener claridad de cuáles son los roles y las responsabilidades que tenemos dentro de las organizaciones. Es fundamental. Ahí quiero aportar una cosa, David. Gracias. Dime. Lo que tú acabas de decir es fundamental, es fundamental. Para hacer un sistema de gestión tú tienes que identificar, ¿no es cierto? Hay una etapa de análisis del contexto que tú ya hablaste. Y también acabas de comentar que se debe identificar los peligros existentes. Y mucha gente dice, no, es que nosotros no supimos adelantarnos o no supimos identificar ese riesgo, ese peligro. Y no podríamos medirlo. ¿Por qué? Porque realmente no estaba presente, a pesar que ya existían otras amenazas biológicas, ya han existido durante estos últimos años pandemias que no han sido tan fuertes como la que estamos viviendo actualmente. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si no tenemos inteligencia militar, hablemos, o policial, o no somos parte de esa conspiración, o no somos parte de lo que está ocurriendo? Por ejemplo, de un futuro, de una futura amenaza química. ¿Cómo nos vamos a adelantar a eso si es que no sabemos
o no tenemos la información adecuada. ¿Qué opinas tú? Mira que eso va muy de la mano con la escala de madurez que pueda tener la organización. Yo pienso que en este momento tenemos que ser muy críticos para identificar qué tan madura es mi empresa. Y uno podría decir, no, mi empresa tiene 30 años en el mercado, ya tenemos una madurez eh, económica muy buena. Eso es muy bueno, pero de pronto tenemos 30 años produciendo, pero 30 años sin saber qué pasa si no podemos seguir produciendo. No estamos preparados ante eso. El nivel más básico a nivel organizacional de pronto debe estar orientado a que la organización en términos generales identifique si o no ejecuta acciones para poder salir adelante de una situación crítica. Y vámonos con situaciones básicas. ¿Qué hacemos si no hay un flujo de capital? ¿Qué hacemos si de pronto no llegan los insumos? ¿Qué hacemos si de pronto mis trabajadores se accidentan? ¿Cuántas empresas a veces no comprenden lo importante de el tener un plan de contingencias para saber si 2, 3 o 4 trabajadores el mismo día se accidentaron por X o Y circunstancia? Quedamos varados. No tenemos un plan de acción. Es bueno hacer esa identificación. ¿Eso a qué nos conduce? Ese nivel básico nos conduce a gestionar. ¿Gestionar qué? Gestionar dentro de las organizaciones el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si una persona se me incapacita? Te voy a poner un ejemplo muy básico. Una empresa, y aquí no quiero, digamos que este va a ser un tema que vamos a tratar en Voces el lunes, cordialmente invitados. Vamos a hablar de la discriminación. No vamos a hablar en este momento de que no contraten o no se contraten. No. Vamos a imaginarnos una empresa que tenga 100 trabajadores. De esas 100, de esos 100 trabajadores, el 30% son mujeres entre los 18 a los, no sé, pongámosle 35 años. ¿Cuál puede ser un evento que en ese año puede desequilibrar cualquier proceso dentro de la organización? Pues que ese año a todas les dé por quedar embarazadas. Bienvenido y genial, espectacular. Necesitamos en este momento, pues, más personas en este planeta. Hemos perdido mucha gente con la pandemia. Genial. Usted como organización tiene un ¿Cómo plan de afrontas? contingencia ¿Cómo para afrontas enfrentar eso? esto. Dime, perdón. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo lo afrontas? Claro, o sea, ¿cuál es tu plan de contingencia? Algunos pueden, no, entonces no contrato mujeres. No, eso no es. Por el contrario, pero usted ya está preparado. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese 30% de mujeres desean? Ahora, aquí en Colombia no solamente es el problema para las mujeres, también para los hombres, y no es un problema, es una situación. ¿Por qué? Porque es que aquí en Colombia también tenemos, aquí se llama Ley María, que son unos beneficios que tiene para las mujeres que están gestando, pero está también la Ley José, que también le da unos días de licencia a los hombres, y que usted como organización tiene planeado eso. Muy posiblemente no. Dirán, uy, no, eso es imposible que todas queden al mismo tiempo en gestación. La pandemia nos ha demostrado que no hay imposibles. Eso es gestionar. Después de gestionar, establezco. ¿Y qué establezco? Pues ya estructuro políticas para poder enfrentar lo que puede llegar a ocurrir. Y finalmente optimizo. Es muy sencillo, o sea, esto no es ni siquiera la fórmula de la Coca-Cola, es solo sentido común. No sé tú qué opinas, Clever. Sí, muy de acuerdo contigo, David. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos que se están uniendo. David Chunir, excelente, buenas noches, mi estimado Clever, saludos desde Cuenca, el Austro de Ecuador, excelente tema. Clara Gladys, gracias a ustedes por este espacio de conocimiento, abrazos desde Bogotá. Muy bien, gracias por ponernos las ciudades de donde nos están escribiendo. Henry Tupiza, buenas noches con todos, saludos desde Quito. Muy bien, Henry, gracias por conectarte. Rodrigo Andrés Godoy, buenas noches amigos, un abrazo desde Chile. Chile presente en la transmisión, excelente. Fátima Valle, buenas noches desde Quito. Ingeniera Elizabeth Valle, excelente, bienvenida. Nuestro amigo Luis Carlos Cabareda Rondón, saludos desde Venezuela. Siempre eres bienvenido, mi querido Luis Carlos, bienvenido. Sorayita Carranco, desde Quito, Ecuador. Muy bien, recuerden que si es que quieren o desean hacerle alguna pregunta a nuestro experto de hoy, hoy tenemos la grata presencia de David Zaretsky, es un psicólogo, es un docente universitario, es uno de los gestores de Voces de la Seguridad, es un programa especializado en seguridad y salud en el trabajo que se transmite los días lunes y jueves a las 6:30 de la tarde desde Bogotá, Colombia, desde la Universidad Militar
Nueva Granada. Muy bien. Vamos a seguir saludando para continuar con el programa. Leonel Ortiz, saludos desde El Salvador. Muy bien. Saludos, dice desde El Salvador. Galo Vaquero, saludos. Zoraíta, gracias por el mensaje. Buenas noches, Clever, un saludo desde Guayaquil. Manuel Mesías Manobanda, bienvenido, mi querido amigo. Muy bien, vamos a retomar el tema de hoy, que es cómo lograr sistemas de gestión resiliente. Ya hemos hablado con nuestro amigo David que es muy importante establecer el contexto de la organización para saber cómo abordar y cómo planificar, cómo implementar, cómo mantener y cómo mejorar ese sistema. Luego hemos hablado de que la fase de identificación de los factores de riesgo, de los peligros, es importantísima. Y luego habíamos hablado del control y la gestión de lo que está ocurriendo en nuestra empresa, ¿cierto? Y hablábamos también de cuál es la planificación y cuál es el plan de acción que tiene que hacer el empresario, el Estado. Ahora, no sé cómo están haciendo el tema este en Colombia, David, pero desde el Estado, ¿qué medidas se están tomando para fortalecer esos sistemas de gestión y sean resilientes? Bueno, hay algo que es muy importante señalarlo y digamos que aquí lo hablo sin ser el portavoz, ni mucho menos, pero digamos que tengo la fortuna de hacer parte de una de las comisiones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Ministerio del Trabajo. Y claramente el gobierno siempre ha tenido en mente desde la perspectiva que pues hay que tener una integración desde lo normativo y desde lo operativo. O sea, es decir, existen una serie de normas, existen una serie de leyes, resoluciones, decretos que en teoría nos dan el qué hacer y es un debe. O sea, yo siempre he dicho que las leyes cuando dice debe, el debe es la forma bonita del tiene. O sea, es obligatorio, nada Así que es. hacer. En ese mismo orden de ideas, el gobierno involucra o busca involucrar la cultura, cómo es de importante señalarlo. Entonces, si miramos lo que eran los protocolos de bioseguridad desde la normatividad, básicamente lo que nos estaban indicando era, venga, cambie su cultura, cambie su forma de actuar, empiece a estructurar medidas de distanciamiento, empiece a utilizar elementos de protección personal, deje de ir a visitar a las personas si no tiene que ir a hacerlo, tenga normas claras y organícese. Desde el gobierno nacional, si nosotros miramos las leyes, básicamente es sentido común. ¿Mm? Y es lo que se ha venido trabajando. Tuvimos la necesidad de crear aquí en Colombia una circular que es la 064, que me parece también un muy buen aporte que se logró hacer en términos generales. Hicimos algunos aportes frente a ella. Y en ese orden de ideas es increíble que nosotros hayamos tenido que generar una circular, o sea, un documento legal para decirle a las personas, venga, por favor, señor empleador, comprenda que el trabajador puede trabajar solamente máximo 48 horas semanales. Hay que desconectarse digitalmente, respete el ambiente familiar, busque un equilibrio entre la vida personal y la vida familiar. El gobierno ha buscado esas estrategias. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros también hay que mirar la otra cara de la moneda. Claro, el trabajador que en este momento está en crisis, que muy posiblemente si en su núcleo familiar aquí en Colombia llegamos a tener el 27% de desempleo. Hace poco salió en las estadísticas del DANE y estamos en un porcentaje altísimo de desempleo en Colombia. Obvio, si yo tengo la fortuna de estar trabajando, pues yo voy a cuidar ese trabajo al máximo y tendré que dar lo máximo de mí para poderlo estar, claro, por supuesto, pero también todo mal planeado, mal organizado y sin normas claras se pierde. Entonces, digamos que existe una buena relación frente a esa parte. Finalmente, los resultados tendrán que ser de acuerdo al nivel de compromiso que tengamos. Claramente no existen gobiernos que sean infalibles. Yo soy muy apolítico realmente, soy muy neutral y considero que en términos generales a veces el gobierno no se asesora a nivel Latinoamérica, no se asesora bien de quien se debe asesorar y a veces genera estrategias que no son muy apropiadas. Nada sacamos en tener una reactivación económica si nos pasó lo que nos pasó en diciembre pasado, con contagios aquí en Colombia de 21.000 personas diarias, con más de 480 personas que fallecían diariamente. ¿Por qué? Por falta de disciplina.
por falta de control, por falta de una serie de elementos. No podemos excusarnos en que, bueno, es que cada cual no se va a excusar y el gobierno no puede estar como un policía detrás de todo el mundo. No, pero también las normas tampoco podemos flexibilizarlas tanto. ¿Por qué? Porque pueden generar consecuencias bastante críticas. Es un tema muy amplio, Clever, que yo pienso que muchas personas pueden tener conceptos diferentes. Yo solamente lo digo desde mi opinión personal, sin representar ninguna entidad en este momento. Aquí estamos hablando tú y yo como amigos, pero pienso que el gobierno, que ha generado estrategias y normas y elementos bien interesantes, nos falta tener más disciplina. Si no existe eso, no logramos nada. De acuerdo, David. Pero aquí sí es importante puntualizar cuáles son las responsabilidades. Aquí no vamos a buscar culpables, pero vamos a responsabilizar a quién debe ser responsable de cada actividad. El Estado, el gobierno, lo que debe hacer es preocuparse por asegurar que el sistema de salud esté operativo. Total. Asegurar todos los recursos necesarios para la adquisición de las vacunas. Lamentablemente digo aquí en el país, recién se han puesto alrededor de 8.000 vacunas. Están por llegar algunas vacunas, pero mientras no estén aquí, la gente se sigue muriendo y sigue haciendo cola en los hospitales y hay 40, 80 personas a la cola de los hospitales en las unidades de cuidados intensivos porque no existe la cantidad suficiente. Entonces, importante la gestión del Estado. Algo importantísimo, por Dios, no hagan vacunar primero a sus familias, señores políticos ni directivos de los ministerios. Hagan cumplir lo que está planificado. No es difícil. Yo creo que sí es importante que desde aquí, desde los profesionales que hacemos prevención de riesgos laborales, les digamos las cosas de frente. No Tal podemos cual. callarnos. Debemos decirles, señores, planifiquen, busquen los recursos. Yo quisiera ver si es que alguno de sus familiares estuviera en una sala de cuidados intensivos, a ver si es que no venden lo poco que pueden tener para salvar a su familiar. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. A todos los que hemos Claro, estado con familiares de enfermos, con amigos de enfermos, lamentablemente existe una, no sé cómo decir, pero existe una ineptitud, existe una pasividad. La gente, me refiero a los directivos, si es que tienes que hacer un crédito para comprar las vacunas, por Dios, hazlo, que eso va a hacer que se reactive la productividad, porque de lo contrario no vamos a poder hacer. Segundo, claro. el Mira, tema mira, empresarial y el tercero, el tema de los trabajadores. Sigue, David. estoy que me hablo. Me Eso es lo picas la importante, lengua. eso es lo importante. Vamos. Mira, yo no quiero hacer ningún señalamiento, ni mucho menos. Yo pienso que cada cual actúa de acuerdo, o sea, de lo que habla tu boca es lo que tienes en el fondo de tu corazón. Eso es absolutamente claro. A mí me parece absurdo que ciertas personas de ciertos niveles tengan o frenen un proceso de vacunación porque no han llegado para tomarse la foto. Por ejemplo, eso me parece tétrico, me Absurdo. parece absolutamente fuera de contexto. ¿Qué es importante, vacunar o la publicidad? No. Lo veíamos en Venezuela en estos días, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero eh, los políticos no son la primera línea de intervención, necesitamos los médicos, las enfermeras, los terapeutas, que son los que están en este momento colocándose enfrente de salvar vidas. Claro, todos tenemos el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la salud, claro, pero también existen prioridades. ¿Cómo? Y no podemos dejar de reconocer el gran papel que han jugado las instituciones de salud a nivel latinoamericano, que le han puesto el pecho a la brisa. ¿Cuántos profesionales, cuántos amigos médicos, terapeutas, enfermeras, camilleros, vigilantes, aseadoras han Policías fallecido en las militares. clínicas, policías, militares, gente que está enfrente? Yo pienso que ahí tenemos que ser coherentes. Claro, obviamente, y lo decíamos en algún momento, y fue una invitación que nos hizo Abstec TV, en estos días precisamente va a haber un especial sobre las vacunas, donde analizábamos ese contexto de las vacunas, y la resiliencia va también de la mano. Yo no puedo tener o sea, no puedo crecer, ¿sí? Si no fijo una dirección a donde quiero ir.
Y si no tengo una estrategia, con el plan de vacunación pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que fijar la dirección hacia lo que quiero hacer. La base de la resiliencia es fijar la dirección, o sea, establecer los valores, los lineamientos, las estructuras, los roles, las responsabilidades, las personas que están dentro de una organización para cumplir un objetivo. Y en este momento el objetivo es lograr vacunar al mayor número de personas. Y lo más rápido. Un gran mérito lo que está haciendo Chile. Así es. Chile está haciendo las cosas bien, pero también encontramos la corrupción, Clever. Entonces, lo que tú dices, personas que ya están traficando, veíamos en estos días, no sé si un meme, no sé si habrá sido inventado o no, de un poste, no sé si a ti te llegó, un poste con un letrero que decía, le vendemos las vacunas de cualquiera de ellos, o sea, yo decía, oiga, terrible, son cosas que muy posiblemente tenemos que hacer. Y lo que tú dices, nosotros como saludistas tenemos que elevar nuestra opinión respetuosamente, pero con criterio, con elementos contundentes, porque es que finalmente nosotros también hacemos parte de la cadena de la salud y protegemos la salud de los trabajadores, que en últimas es la línea de producción de cualquier país. En todo sentido, servicios, agro, industria, manufactura, lo que ustedes quieran. Si no tenemos trabajadores, si no cuidamos a los trabajadores y si no hacemos cosas por los trabajadores, no hay producción, no hay dineros, no hay ingresos, no hay nada. Por ahí los sectores productivos dicen, no, es que tenemos que regresar a las empresas. Sí, regresemos, pero de manera segura. Otra situación que también quería comentar en este punto cuando estamos analizando las funciones o la obligación, la responsabilidad del Estado es que si es que tienes gobiernos locales que tienen los fondos, los recursos y sobre todo tienen la voluntad de comprar vacunas, ¿por qué no autorizarles? Autoricen rápido la compra de las vacunas a los gobiernos, a los municipios y controlen, ojo, eso sí, controlen para evitar que exista el ingreso de vacunas que no cumplan con la normativa. Eso sí, controlen. Tercer punto, en el tema del gobierno. El control, el control a las empresas en todo lo que es protocolos de bioseguridad, en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, debe ser permanente. Debe ser permanente. ¿Por qué? Porque si no existe el control, lamentablemente los que sufren las consecuencias de este momento son los trabajadores y sus familias. Porque recuerda que si es que un trabajador se contagia en el sitio de trabajo, automáticamente va llevando la enfermedad a sus casas, a sus padres, a sus hijos, a su esposa. Entonces, amigos, bueno, acá en el Ecuador estamos en época de elecciones, yo no soy político, pero les pido que actúen con responsabilidad. El segundo nivel es el tema del empresario. El empresario debe aterrizar su sistema de gestión. Y si antes tenía otras prioridades, por Dios, hagan que una prioridad sea actualizar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que sea más resiliente. Y eso vamos a hablar luego cuando topemos el tema de la pirámide de Maslow. Y Claro finalmente, que, el tercer nivel, David, el tercer nivel, el de los trabajadores. Bueno, ¿qué me ibas a comentar? mira, tú acabas de señalar algo que me parece importante. En estos días, Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI aquí en Colombia, la ANDI es la Asociación Nacional de Industriales, estaba proponiendo algo que me parecía que no es traído de los cabellos. Bueno, en el caso mío no lo puedo decir de esa forma, pero bueno, es un decir. Y era precisamente la posibilidad de que la industria pueda adquirir las vacunas para comercializarlas. Algunos llegan y dicen, uy, no, pero entonces ya van a volver esto un negocio. Hombre, si nosotros miramos los costos que puede tener una vacuna, la más costosa en términos generales, de pronto lo que se ha no filtrado, porque esto no es una información de filtraciones, ni mucho menos, pero se estima que, digamos, dentro de las vacunas, la más costosa puede ser la del laboratorio Moderna, ¿sí? Puede estar alrededor de 25, $30 por cada dosis, ¿sí? Alrededor de 20, 25 euros, estamos hablando de que puede llegar a ser el valor, pero digamos que otras pueden estar alrededor de $3, $5, $10, eso no es dinero. Eso, o sea, por la vida no es dinero. Finalmente, yo pienso que claramente si hay la posibilidad de aunar esfuerzos, de muy posiblemente generar estrategias que nos permitan agilizar la vacunación,
no solamente por la responsabilidad y la competencia que tiene el Estado, que fundamental y digamos que se está haciendo, de alguna manera se está haciendo. Pero si podemos echarle una manito, si podemos de pronto agilizar, si de pronto, obviamente con todos los controles del Estado, con todos los controles, todos los organismos, aquí en Colombia hablamos de todas las IAS, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, todas las IAS, Todo lo pues terminado en IA. si todo lo terminaba venía, pues sería algo interesante. Yo pienso que eso puede salvar vidas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y obviamente, pues aquí nos conduce a lo que tú señalabas hace unos segundos. Cómo es importante garantizar que el aparato productivo de cualquier país siga vivo. Así de sencillo. Entonces, hay muchas estrategias que de pronto deberíamos tener muy presentes. Una de ellas, pues la integración, que es la base de la resiliencia. Yo no puedo ser resiliente si no me integro. Si miro un objetivo yo solo, no voy a poder ser resiliente. O sea, yo necesito apoyarme de tener brazos que me ayuden a crecer, que me permitan generar alguna estrategia para cumplir el objetivo y simplemente pues buscar cuáles son esos aliados estratégicos. En este momento es el momento de tener aliados estratégicos. Y para lo que nos invita la OIT, nos está diciendo, venga, organización, usted quiere ser resiliente, busque aliados estratégicos, únase con quien pueda crecer para poder desarrollar el trabajo. En este momento ya no existen las empresas solamente como ellas solas o las organizaciones solas, no, tenemos que crecer a través de ellas. Eso es una invitación que nos está haciendo la OIT, que es precisamente el objeto del programa del día de hoy. Pero miren que es claro que nosotros, desde todo punto de vista, si queremos ser resilientes, tenemos que rodearnos de gente que nos ayude a crecer. Eso es así de sencillo. Muy bien, clarísimo, mi querido amigo. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos desde, dice Leonel Ortiz, desde El Salvador, nos sigue viendo, excelente. Julio Alberto Pambabay, un gusto poder compartir con ustedes, amigos. Saludos desde Quito. Bien, Julio. David Amparo Córdoba, Valencia, un saludo, queridos colegas. Es Hoy genial. estoy desde Popayán, Cauca, Colombia. Muy bien. Una gran colega. Sorayita, interesante temática. Sergio Naranjo lo está observando. Bienvenido. Julio Alberto Pambabay dice, entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo realizar un plan sobre los factores externos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo desde la visión de los sistemas de gestión? ¿Qué opinas, David? Qué pregunta tan poderosa. Mira que cuando empezamos a mirar esa arquitectura, la resiliencia organizacional tiene unos componentes que, primero, tenemos que tener una capacidad adaptativa. Eso es absolutamente claro. ¿Cómo es ese tema? ¿A qué nos referimos a una capacidad adaptativa? Es la posibilidad que tenemos como organizaciones de mantener el desempeño ante las situaciones y modificando aquellos elementos que definitivamente son necesarios para que la organización pueda continuar. Entonces, ¿cómo es importante en este momento? Hablamos aquí en Colombia, yo sé que este es un programa latinoamericano, pero obviamente para tener un contexto general, aquí existen unos comités, uno que se llama el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, otro que se llama el Comité de Convivencia Laboral, hay muchos comités, pero en este momento tenemos que construir un comité nuevo, que es el comité de crisis dentro de la empresa. O sea, un comité que tenga la capacidad de tomar decisiones rápidas, adecuadas y oportunas. Ojo con algo que está pasando en muchas organizaciones. Muchas organizaciones se quedaron en la parálisis por el análisis. Quedaron quietos. Así de sencillo, quedaron ahí. ¿Y qué hacemos? No, miremos, revisemos, 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 revisemos. Y cuando van a hacer algo, ya pasó mucho tiempo. O sea, ojo con la parálisis por el análisis. Cuando nosotros tenemos en cuenta eso, ya empezamos desde el sistema de gestión a fortalecer la organización. ¿Desde qué perspectiva? Desde la validación y la revisión permanente de todos los procesos dentro de mi empresa. Nosotros en BSafe, cuando hacemos consultorías precisamente desde esta perspectiva, y yo estoy seguro que tú también en IPS lo haces así, lo primero que tenemos que hacer es un análisis del contexto de la organización para poder validar y revisar cuáles son esos elementos que realmente la organización necesita abordar. Y ojo, aquí es importante tener en cuenta qué puedo hacer, con qué lo puedo hacer y para qué lo voy a hacer. Esos tres elementos son fundamentales. Esa capacidad de análisis nos conduce a la resiliencia organizacional, o sea, a reconstruir, a reformular,
a reestructurarnos, no a reinventarnos. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra de reinventarse. Cuando uno se reinventa es porque definitivamente Porque dejó de todo ser estaba lo que malo, era antes. porque todo estaba Exacto, malo. sí, no, no. Exacto, usted lo que está haciendo es reformularse, o sea, está creciendo a través de lo que usted es, ¿cierto? Y muy posiblemente cuando yo tengo dentro de un sistema de gestión organizacional esos elementos claros, va a ser mucho más fácil. Una serie de acciones sugeridas, pues reforzar la cultura, eso es absolutamente fundamental. En este momento el capital humano tiene que ser abordado desde la reconstrucción de la cultura dentro de la organización. Y la cultura lo es todo, no solamente la cultura de la prevención y lo que hablamos de evitar accidentes y demás, no, la cultura de su organización desde los principios y valores. Puede que sus principios y valores organizacionales en este momento sean diferentes a los que tenía usted anteriormente. Posiblemente. Si son los Efectivo. mismos, bueno, perfecto. En ese orden de ideas, con base a esto, tiene que estructurar. O sea, ojo, es una recomendación. Formular y reestructurar cuáles son las áreas, las personas, los procesos y los recursos que requerirá para funcionar. O sea, yo no puedo dejar las cosas hagámosle, al bueno, ajá, no, en absoluto. El prueba y Pero error. No, aquí no no, podemos no, hacer no, no, ensayo no, y no. error. La resiliencia no es ensayo y error. Y algunas personas piensan eso. Ojo, la resiliencia no es de aparición espontánea. Yo tengo, si quiero ser resiliente, necesariamente tengo que crecer a través del conocimiento, la formulación y la estructuración. Eso, ¿a través de qué? Del establecimiento de nuevos roles. Yo no puedo poner a hacer las personas lo que crean que tienen que hacer, sino lo que realmente deben hacer. Punto. Aquí no, claro, aquí puede haber mucha voluntad, mucho interés, muchas ganas de querer hacer muchas cosas, sí, pero no de forma folclórica, sino de forma estructurada. Técnica. Cuando lo logramos, ahí sí divulgamos a todos los niveles la estrategia y finalmente ejecutamos. Eso aplica para todo. Sistemas de gestión, procesos industriales, relaciones interpersonales, la familia, lo que ustedes quieran. Es simplemente tener una secuencia lógica de intervención frente a lo que quieres y claramente unos objetivos. Justamente de eso estábamos hablando durante toda esta semana con nuestro amigo Rodrigo Godoy. Hicimos un curso internacional sobre diseño e implementación de sistemas de gestión integrados. Y cuando analizábamos la parte del contexto, lo más recomendable para todos los amigos que nos están observando y los que van a ver el video en el futuro es de que utilicemos herramientas prácticas, utilicemos matrices para establecer de manera ordenada el contexto de la organización, los factores internos, externos, y en base a los factores externos identificados, obviamente establecer las estrategias puntuales, porque recuerden, ninguna empresa es igual a otra. No todos los factores externos van a ser los mismos. Pueden ser parecidos, pero no los mismos. Muy bien. Vamos a ir terminando el programa, mi querido amigo, que ya vamos 56 minutos y se nos ha volado el programa. Muy bien, dice Sorayita Carranco, dice, buenas tus palabras, estimado Clever. Gracias, Sorayita, muy amable. Luis Carlos Cabareda, el reto es la coherencia entre las políticas públicas y el desempeño de los líderes de las empresas. ¿Cuál es esa relación? Muy rápidamente, David, ¿cuál será la coherencia entre las políticas públicas y el desempeño de los líderes de las empresas? Yo lo resumiría en una sola palabra, ética, no más. Cuando yo tengo principios éticos, no hay otra. Así de sencillo. O sea, la coherencia es la prima hermana de la ética. Si tú eres ético, eres coherente. Si eres coherente, eres ético. Bueno, ni siquiera prima hermana, es como la hermana. Así de sencillo. Entonces yo pienso que el primer elemento, y en eso Latinoamérica tiene unas brechas tan grandes porque es que podemos hablar y necesitaríamos de pronto otros 50 minutos más para hablar de esos principios, Muy bien, pero creo que es importante desde esa perspectiva, no sé. correcto. Soraya nos dice, es indolencia de las autoridades. Tienes razón, Soraya. Estoy de acuerdo. Julio dice, ser preventivos no es tener hospitales llenos. La prevención es evitar que se llegue a la hospitalización. Correcto. Todos tenemos que actuar en la fuente. Tenemos que actuar en los barrios. Tenemos que actuar con medidas de prevención. Estoy completamente de acuerdo. Pero ojo, también es importante, y esto es parte del Estado, ¿no? Aquí en el Ecuador te hablo de que hubieron
tres, si no estoy mal, hubieron tres decretos de emergencia y la Constitución ya no te permitía hacer un decreto más. Y por eso es que hubo ¿qué te podría decir? La gente no salió sin control en la época de Navidad, en las épocas festivas. Entonces, eso hizo que obviamente exista más gente en los hospitales. Completamente de acuerdo, Julio. Debemos ser preventivos. La acción desde el Estado debe ser preventiva, se debe actuar en los focos. Aquí existen una geolocalización de en dónde está más ubicado o sea, el COVID-19, ¿no es cierto? ¿En qué barrio, en qué sector? Y allá es donde debe orientarse la gestión para que en esos barrios se haga tanto la prevención como los planes de acción para evitar que siga contagiando eso. Muy bien. Dice, de acuerdo, estimado Clever, Luis, dice, buen punto, Luis Carlos. Integración de las partes interesadas, esto tiene que ver con el objetivo 17 de desarrollo sostenible. Completamente de acuerdo. Zuleima Así es. Martínez desde Venezuela, saludos. Es mejor decir reenfoque organizacional. ¿Qué opinas? Reenfoque organizacional, dice. Total, total, hay que reenfocarnos, total. O sea, y pienso que es un término que es muy al lugar, ¿cierto? Pero el tema no es que suene bonito, sino que se haga bonito. O sea, Así de sencillo. está, Tú lo puedes llamar como quieras, pero hay que hacerlo. Eso es fundamental. Pero me gusta mucho el término de reenfoque. Nos reenfocamos, o sea, nos redireccionamos. Creo que hacia ese lado es donde tenemos que irnos. Zuleima también nos dice reforzar la cultura organizacional, empoderar al talento humano, formar líderes transformacionales. Perfecto, excelente. Edison Cadena dice, excelente, mi estimado amigo, felicitaciones, un gran abrazo. Gracias, mi querido Edison. Byron Nava, saludos, felicitaciones. Byron, un abrazo a la distancia. Zuleima, apuesto por realizar una planificación estratégica. Yo también, total. Muy En este bien, momento es fundamental. este momento vamos a aprovechar que está nuestro amigo psicólogo aquí y voy a ponerles una lámina que quería yo abordarle desde el otro día. Entonces, nuestro amigo David, yo quiero topar ya en esta parte final del programa el tema de la pirámide de Maslow, porque si es que la OIT nos pide hacer sistemas de gestión resilientes, yo creo que deberíamos primero analizar y tomar en cuenta las necesidades básicas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Abraham Maslow fue un psicólogo, ¿no es cierto?, que hablaba sobre la teoría de la motivación humana, ¿no es cierto?, las necesidades básicas de las personas. Entonces, Maslow clasificó en 5 niveles. Voy a aprovechar que está aquí el experto. Yo no soy experto en esto, pero voy a aprovecharle a mi amigo David. Dentro de los 5 niveles, tenemos las necesidades fisiológicas o básicas, que es el nivel más bajo. La alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo. Eso es lo más básico y es lo más importante para el hombre, porque si yo no puedo respirar, no puedo vivir. Y ojo que Claro. esta pandemia nos está atacando ¿a dónde? Al no poder respirar, al no poder tener libertad. El segundo nivel es la necesidad de seguridad, la necesidad de sentirse seguro y protegido, tener vivienda, tener empleo. El tercer nivel son las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. El cuarto nivel son las necesidades de autoestima, el reconocimiento, la confianza, el éxito. Y en la parte final de la pirámide está la necesidad de autorrealización, el desarrollo potencial, ¿no es cierto? Y normalmente, de acuerdo a los estudiosos, dicen que cuando estás en la parte más baja de la pirámide, estás en un estado de supervivencia. Y mientras sigues incrementando tu patrimonio, ya existe un crecimiento y en la parte final ya estás buscando otros objetivos. Mi querido amigo David, ¿qué opinas sobre el análisis de la pirámide de Maslow? ¿Cómo podríamos aplicar esto a los sistemas resilientes? Muy bien, bueno, menos mal no eres experto en el tema.
Pero mira, por ahí en los 40, cuando nuestro amigo Abraham Maslow eh, tuvo la concepción de esta pirámide que inclusive algunos dirán, no, pero es que eso ya está mandado a recoger, hay teorías como la de Brett, como la... No, hay muchas teorías, o sea, es más, uno nunca se debe casar con una teoría. A mí me gusta mucho lo que plantea Maslow desde la perspectiva de la satisfacción de esas necesidades de lo básico a lo fundamental, de lo básico a lo estratégico, de lo básico a lo trascendental. Si tú te das cuenta, cada uno de ellos nos está conduciendo paulatinamente a esa, llamémoslo, tranquilidad que da el poder tener lo que tú deseas tener. Claramente, si nosotros en este momento dentro de una organización no nos preocupamos por el mantenimiento de la salud, que es, digamos, uno de los primeros elementos que se plantea en las necesidades fisiológicas o básicas, pues obviamente tu organización, si tú no te preocupas por la salud de tus colaboradores, hay una estrategia en este momento que algunos, anteriormente hablamos de la gerencia del cambio, la gerencia estratégica, la gerencia, ahora la tendencia es la gerencia a través de la salud. Los gerentes deben tener en primera línea la conservación de la salud. Solamente por estrategia comercial, si usted lo quiere hacer, no importa, hágalo. Tenga presente que si usted tiene su grupo de colaboradores concentrados, o no concentrados, discúlpenme, no es el término, con estrategias reales de mantenimiento de la salud, téngalo por seguro que ellos van a poderle producir un poco más. Pero si usted está de pronto, ay, no, no, es que yo estoy en un ambiente de trabajo donde no respeto los 2 metros de distanciamiento, voy a decirlo con mucho cariño y mucho respeto, un call center, por ejemplo, que eso parecen galpones de pollos, uno al lado, al otro lado, al otro Yo lado, al otro. conozco call centers que están 600 personas en un mismo espacio. Terrible, terrible. ¿Cuál va a ser, o sea, el trabajador no va a estar concentrado en lo que tiene que hacer y menos en este momento? Menos. Y si de pronto alguien es alérgico, no que tenga el COVID, sino que tenga rinitis y estornuda, eso es un drama. Son elementos tan básicos. La resiliencia tendrá que ayudarnos a reorganizarnos. Y eso es absolutamente claro, ¿sí? Cuando yo logro superar eso y llego a satisfacer las necesidades de seguridad, ¿sí? Que va de la mano con lo anterior, el sentirme protegido, el entender que el entorno en el cual yo estoy realmente hay un genuino interés porque yo esté bien, llegue bien a mi casa y regrese al trabajo de igual manera, eso es fundamental, eso no tiene precio. Hay muchos, haciendo consultorías varias, hay muchos trabajadores que dicen, mire, yo la verdad tenía un temor impresionante de regresar a trabajar, pero mi empleador se ha preocupado tanto por mi bienestar que sin bajar la guardia me siento más tranquilo y mi familia se siente más tranquila y yo soy más productivo. Eso es rentable, ténganlo por seguro. Si usted invierte en seguridad, eso se regresa en rentabilidad. Imagínese usted qué hace si su trabajador, alguien que necesita, no va a seguir trabajando con usted porque le da miedo ir a trabajar. Algunos dirán, no, pues yo consigo otro, hay muchos desempleados. Puede que sí, pero de que lo entrene, lo capacite, le coja el ritmo, pierde mucho. ¿Mm? Eso va de la mano con el tema social. La resiliencia va en construcción de esto. Entonces, muy posiblemente todo lo que tiene que ver con la asociación, en este momento tenemos que mirar cómo nos reasociamos dentro del sistema de gestión. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo podemos hacer esas alianzas estratégicas para que esto siga funcionando? Solos no podemos, dentro de la organización y por fuera de la organización. Esas alianzas son importantes. Toda esa colección de elementos efectivamente nos conduce a la autoestima y finalmente a la autorrealización. Miren que Maslow, estamos hablando de una teoría desde los 40, 45 más o menos, estamos hablando que son elementos que siguen siendo muy vigentes. Que usted le quiere meter 2, 3, 4 pasos más, hágalo, no importa. Modelo, o sea, modélelo a su propia realidad. Es básicamente eso. Pero claramente en esa parte yo quiero que ustedes tengan muy presente que efectivamente hay muchos elementos que debemos abordar. Y quiero hacer aquí una pequeña cuña ahorita, en unos minutos nos vamos a ver con un amigo también, amigo tuyo, que es Rafael
de Psicología al Minuto, y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a estar con María José Gaviria y vamos a estar con el doctor Fernando Rosero, un gran sexólogo, y vamos a hablar de esas necesidades básicas y vamos a abordar desde amar y amar o desear y cómo eso nos involucra en la construcción y en el desarrollo de estrategias de resiliencia hacia el futuro. En unos minuticos, ya cuando terminemos este programa, los invitamos a que nos sigan también y sigamos hablando un poco de esto. Muy bien. Aquí dice Luis Carlos Cabareda, te pregunta, ¿cómo vincular la resiliencia con la motivación personal? Pues, hombre, gracias Luis Carlos, un gran colega y también un gran canal el que él tiene a través de ISO. ISO Empresarial es un gran canal que me parece a mí que es fundamental que sigamos todos. Miren, ¿cómo generar eso? Toda organización cuando define cuál es su apetito, ¿sí? Cuál es su tolerancia, cuál es su gusto, cuál es su amor, cuál es su pasión, logra enamorar al trabajador. ¿Sí? Y eso se logra cuando en la organización el trabajador hace parte de la construcción del cambio. Esa es la gestión del cambio. Cuando tú logras resolverle a un trabajador la siguiente pregunta, ¿qué hay para mí? Lo logras. Cuando trabajo, ¿y qué hay para mí? ¿Yo qué gano con esto? ¿Yo qué estoy generando? ¿Yo cómo crezco? ¿Qué me voy a ver beneficiado? Cuando tú logras hacer eso, impactas realmente sobre la motivación. Ahora, ojo, el que hay para mí no significa que usted le vaya a dar un bono. No, eso es falso. O sea, esas son motivaciones transitorias que no aportan en nada. Porque el día que tú quites el bono, o sea, cuando lo das, eres el mejor jefe del mundo, la mejor empresa del planeta. Pero cuando de pronto por la crisis tienes que dejarlo de hacer, claro, si Eres el ven, peor. es peor. No, no, no. Dar respuesta al qué hay para mí es creer que desde lo que yo entregue aporto algo que se llama valor. Y no valor económico, sino influir sobre los valores. Entonces yo salto de la seguridad basada en el comportamiento a la seguridad basada en los valores, que me gusta mucho hablar de ellas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas desde el valor, el valor para las personas es lo que es inmodificable. Cuando lo logras impactar, cuando logras abordarlo, cuando nutres el valor particular de cada individuo en tu organización, motivas. El resto simplemente los vuelves mercenarios. Pare de contar. No, y es importantísimo lo que nos pregunta Luis Carlos, porque yo creo que la principal motivación a nuestros trabajadores es hacer que ellos valoren el trabajo, porque mucha gente ha perdido su puesto de trabajo y lamentablemente está en la desocupación. Y si antes estaban esperando 3 para ocupar esa vacante, ahora están esperando 10. Entonces, yo creo que la motivación, el liderazgo de los empresarios, de los líderes de las empresas, de los gerentes, debe ponerse a punto para hacerles de entender primero a los trabajadores que primero tienen salud, segundo tienen un trabajo que no lo han perdido, tercero, que cuiden a su familia, porque la familia es muy importante en el entorno, en lo que hacemos todos los días. Muy bien, aquí nuestra amiga dice Zulma, dice, hay que cambiar la pirámide. Hoy día las necesidades no son las mismas. Completamente de acuerdo. Tendríamos que hacer una valoración para la pirámide, me refiero a la pirámide de Maslow, si es que no sé si es lo que te estás refiriendo, Zuleima. Muy bien, dice, muy clara la sustentación del facilitador. Felicitaciones de parte de Sorayita, dice, ¿a qué va el trabajador todos los días a la empresa más que hay para mí? No, el tema es, el trabajador debe valorar lo que tenemos. Muy bien, mi querido amigo. Antes de irnos, por favor, no se olviden a todos los que están con nosotros y a los que vean el video, suscríbanse. Les voy a poner dónde deben suscribirse. Ustedes ingresan a YouTube o en la página y también en la página de Facebook. Y en YouTube ustedes ingresan a nuestra página de Clever Fabián Parra Bonilla IPS. La única ayuda que yo les pido es que se suscriban, hagan un comentario y compartan. Con eso nos podemos mantener en el aire de tal manera de que también sí quisiera que hagan sus comentarios sobre los programas. Aquí tenemos, ustedes observen, tenemos la participación de Luz Clemencia Cadavid. Hemos tenido más de 30 invitados a lo largo de los programas que tenemos desde el año anterior. Franz Guzmán, Luz Clemencia, estamos haciendo y les invito el día viernes
a las 8 de la noche, hora de Ecuador, estamos haciendo un bonito programa con Luz Clemencia Cadavid, que ahora es presidenta de ASASI, Colombia. Así es, Y aquí les así presento es. también a nuestro amigo que es el secretario. No te quería, tenías en reserva, pero te felicito, mi querido amigo David, Muchas secretario de gracias. ASASI. Vamos a tener la oportunidad de invitarles, ojalá después de unos 15 días, para hablar sobre la planificación de ASASI y cómo podemos unir esfuerzos. Porque la intención de este programa, recuerden amigos, es unir a toda Latinoamérica. Aquí todos somos el equipo. Muy bien, entonces ustedes pueden observar varios programas y lo que les comentaba de Luz Clemencia es que estamos haciendo algo nuevo, algo innovador. Porque la típica es, vamos a abordar los riesgos psicosociales desde la identificación, el diagnóstico y las charlas, ¿no es cierto? No, no, no. Acá lo que estamos haciendo nosotros es abordando varios temas y diciéndonos en la práctica cómo debemos nosotros contrarrestar esos riesgos psicosociales desde la parte externa y desde la parte interna. Así es que mis queridos amigos, les invito muy cordialmente que ustedes encuentran varios programas de temas de seguridad, de salud ocupacional, de higiene laboral, temas también de ergonomía. Julio Pambabay, que está con nosotros este momento, también estuvo ya en el programa. Estamos hablando de riesgos psicosociales y estamos hablando también de sistemas de gestión. Muy bien, mis queridos amigos, eso es lo que les quería comentar. Ponen me gusta y les llegará las notificaciones de los siguientes programas. Muy bien, mi querido David, en dónde te pueden ubicar? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo te Claro que seguimos? sí, Bueno, ya te Clever, estoy muchas siguiendo desde hace gracias. rato, pero ¿cómo te siguen los amigos que nos están escuchando y observando? Claro que sí, bueno, a través de nuestras redes sociales, todas las redes sociales como Be Safe, algunos dicen Besafe, bueno, no, no importa, Be Safe, riesgos laborales, nos pueden ubicar por Facebook, también tenemos una fanpage, nuestro correo electrónico contacto arroba besafe.com.co y pues de verdad, Clever, muchas gracias por esta invitación. El tiempo contigo se pasa muy rápido. Danos un Siempre mensaje también final, David. bienvenido Danos un a mensaje nuestro final programa. sobre el tema de resiliencia. Mensaje final. Miren, algo muy básico. El camino a la resiliencia no es aquel que nos lleva a un destino cierto. Hay que proyectarse hacia él, claro, por supuesto, pero en el camino podemos desviarnos, cambiar, pero obviamente con un objetivo de crecimiento y de metas. Lograrlas dependerá de ti, de tu equipo y de tu convicción. Y lo más importante, cuando hablamos nosotros de un mundo cambiante, hay que tener en cuenta lo siguiente, lo único permanente en la vida es el cambio, así de sencillo. Lo único permanente en la vida es el cambio. Cuando salimos de ese parámetro de confianza, de ese parámetro que nosotros los psicólogos a veces llamamos zona de confort, y definitivamente la pandemia nos cambió la zona de confort completamente. Cuando trascendemos esas fronteras, pues obviamente nadie está diciendo que sea fácil, obvio, es un reto, pero no es imposible. Ahí sí traigo la frase de, de, de nuestra amiga María José, creas lo que crees, creas lo que tú crees, lo que tú consideres, y como lo decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. Así de sencillo. La resiliencia es esa convicción. Creer que puedes salir adelante a través de una estrategia que pueda que te llegue a donde tú quieras, claro, por supuesto, pero en algunas oportunidades aceptemos claramente que pueden existir variaciones importantes, fundamentales y claras que siempre te van a llevar a un estado diferente al que estabas inicialmente. A eso es lo que queremos conducir. Eso es lo que nos dice la OIT, a eso es a lo que vamos. Apuntémosle a estrategias resilientes, planeación, organización, determinación, buenos equipos de trabajo y finalmente, pues sigamos construyendo. Esa sería la invitación, mi estimado doctor. Muchas gracias, David. Importantísimo, te agradezco por tu tiempo, por tus conocimientos. Estás en la lista blanca de amigos que siempre están prestos para colaborar con la sociedad. Este programa tiene la finalidad de
fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo de Latinoamérica y de toda Hispanoamérica. Yo te agradezco mucho, mi querido David, por, por tu tiempo, por tu paciencia y obviamente por no ser egoísta con lo que conoces, ¿sabes? Finalmente, mis queridos amigos, quiero mandarles un mensaje. Nunca estamos solos. Lamentablemente en esta pandemia muchos perdimos amigos, familiares y nos duele. Y nos seguirá doliendo. Pero el mensaje es apoyémonos. Apoyémonos en nuestras familias. No estamos solos. Seamos un ejemplo de liderazgo, seamos valientes. Vamos con esa automotivación, con ese autoliderazgo, con ese sacar del fondo ese dolor que sentimos ahora, esa impotencia que sentimos al no tener las vacunas, esa impotencia que tenemos al no poderle dar golpes al virus. Pero actuemos con inteligencia. Cuidemos a nuestras familias. Cuidémonos nosotros. Si nosotros estamos bien, nuestras familias estarán bien. Mis queridos amigos, les agradezco a todos por su presencia, por acompañarnos en este programa. Recuerden, les invito el día viernes. Estaremos con Luz Clemencia Cadavid, presidenta de ASASI, a las 8 de la noche, hora de Ecuador. Y el día domingo siguiente estaremos con una sorpresa. Les comentaré durante la semana en nuestras redes sociales. Muchas gracias, queridos amigos, y muchas gracias a ti, mi querido amigo David. Un abrazo hasta Colombia y a toda Latinoamérica. Un gran abrazo para ti y muchas gracias por la invitación.